Bueno, gracias por estar, Carlos, aquí en la radio con nosotros. Hay tantas preguntas, a veces uno de intercambiar, de cruzarse en pasillos, en universidades, en medios, omite las historias que hay detrás, ¿no? Porque además la coyuntura hace que se aboque a temas específicos, pero vos venís con una recorrida de gran carga, yo diría emocional, ideológica y vocacional también, en el marco de la historia que nosotros reivindicamos sistemáticamente, que es el tema Malvinas, lo que significa ese escenario antes, durante y sobre todo el después que está produciéndose, que no ha cerrado. Hay un tiempo de excombatiente, hay un trabajo vinculado con la recuperación, yo diría, psíquica y física de esa experiencia. Contame un poco si ese es un punto de partida, si es un renacer, o describirlo como una enseñanza, como una marca que modificó qué cosas en tu vida. Bueno, siempre digo que, digamos, yo vengo de un pueblo del interior, de la provincia de Córdoba, La Bulaye. Toda mi secundaria fue durante la dictadura, entré a primer año en el 76, salí en el 80, en el 81 entré a la Colimba, 82 Malvinas. La conciencia sobre la historia argentina, yo no tenía ninguna. No, mi formación había sido pobre en términos culturales, pero la verdad que en formación histórica la dictadura fue muy audaz, digamos, y negó toda una corriente, al menos. Entonces, llegar a Malvinas para mí fue un episodio más. Y por supuesto, cuando me plantearon por primera vez, días antes del desembarco del 2 de abril, me plantearon que quizás íbamos a ir a Malvinas, o quizás había la posibilidad de algún enfrentamiento, porque en ese momento no se pensaba en una guerra. Yo lo tomé como, primero no les creí, segundo no entendí de qué se trataba realmente. Nunca a mí me habían dicho que Inglaterra o Gran Bretaña eran los enemigos históricos de esta nación, la verdad que nunca tenía sobre esto. Y pasó la guerra, que la guerra fue rápida, intensa, pero rápida, fueron 74 días. Y después, en el caso mío personal, pero también de los que estuvieron conmigo, yo seguí haciendo la Colimba. Seguí haciendo la Colimba hasta 6 meses después. Y el país siguió teniendo gobierno militar por 1 año y medio más. Con cambios incipientes, pero 1 año y medio más. Por lo tanto, ese episodio como tal fue excepcional, fue fuerte, impactante, pero yo tuve que madurarlo mucho para poder comprender qué me había pasado en esos 74 días. De hecho, siempre lo planteo, no fui de los más activos al principio, yo recién en el 85 empiezo a hablar de Malvinas y frente a episodios personales muy puntuales, y lo hago en la ciudad de La Plata, digamos, a la cual llegué para trabajar, después estudié. En la ciudad de La Plata, una ciudad que el tema Malvinas, como tantos otros, pero Malvinas en particular, impactó de una manera fenomenal. Ahí estaba el Regimiento 7. Sí, claro. El Regimiento 7, la 10ª Brigada, el Regimiento 7 en el Monte London, en Malvinas, con muchas bajas, muchos muertos, pero también muchos heridos, en la batalla que definió la guerra. Y en La Plata, esta ciudad que también tiene una mezcla entre universitarios, profesionales, agentes del Estado, en donde muchos de esos ya excombatientes, con formación universitaria algunos, con prórroga, que tenían una visión diferente, dijeron acá, el Estado eran los militares, o el Estado era lo que empezaba a ser un Estado muy custodiado, un Estado democrático muy custodiado, el Alfonsín. Al principio tenemos que empezar a pensar en cómo contener eso que pasó en la guerra, y ahí se funda el CECIM La Plata, que es el lugar al cual yo termino llegando, y es el lugar al cual me permite comprender la densidad de lo que había pasado, de poner mi experiencia personal en perspectiva histórica, en perspectiva social, ver, si no uno ve lo que está muy cerca, solamente lo que está cerca. Claro. Ver lo que nos había pasado, ver
qué le había pasado a los que estuvieron en el Monte London, cosa que yo ni había visto, qué les había pasado a los platenses, pero también qué les había pasado a los chaqueños. Y ahí empiezo a entender el impacto que sin duda el cuerpo y la cabeza acusaban, no es que, que era gratis, pero la verdad es que eso es lo que a mí me pasó en ese momento. No me pasó lo que a otros compañeros que efectivamente tuvieron un impacto momentáneo, tuvieron que salir a dar respuestas momentáneas. Sí, claro. Tuve mucha contención, si querés, familiar y social, pero contención, mi viejo, que era un viejo grande, yo nací cuando él tenía 54 años, había vivido las 2 guerras, antes de volver, antes de que se produzca mi vuelta, reúne a toda la familia, una familia tana, grande, muchos primos, eso tíos, en la Bulaye. Ah, en la Bulaye, sí, también, me acuerdo. Reúne a la familia y les dice, miren, yo lo único que sé es que a un tipo que vuelve de la guerra hay que darle trabajo para que no piense boludeces y quiera volver. Esa le había dado su experiencia de vida. Claro, lógico. Bueno, me consiguieron trabajo y no me dejaron pensar. Sí. Y de alguna manera me salvaron la cabeza. Y la vida, seguramente, porque si hay un saldo... Este es un tema que yo recurrentemente lo hablo con Edgardo Esteban, a quien le tiramos un primer centro ahí laboral, y efectivamente, ¿no? Porque además inmediatamente, frente a la vergüenza de la dictadura, o la desvergüenza, de acuerdo al lado que se la mide del mostrador, empieza un proceso de desmalvinización, de ocultamiento, de meter bajo la alfombra errores, vidas, y esa estrategia... está bien, familiar, alguno habrá tenido atado un cabo, una pareja, un amigo, o lo que fuera, porque hay que señalar que el proceso de dolor y de pérdida de vida en Malvinas es posterior al cese de la misma guerra, ¿no? Claro. Suicidios, bueno, una historia cruenta, sumamente dolorosa. Sí, sobre todo de digamos, respuestas individuales frente a la no existencia de respuestas colectivas. Sí, ¿no? claro. Y no hablo solamente de la respuesta puntual de la atención social o sociopsicológica, sino el proceso de desmalvinización hizo que el tema Malvinas desapareciera. Claro. Entonces muchos se preguntaron seriamente, y lo resolvieron como pudieron, si lo que les había pasado valía la pena, si no había que ocultarlo realmente. Y eso, bueno, fue muy fuerte en esta Argentina, porque durante muchísimo tiempo, yo creo que todavía hay coletazos, hablar de Malvinas hay que explicar de qué hablamos, ¿no? Si hablamos de la guerra, si no somos los mismos que Galtieri, si te pones una pilcha verde en homenaje a los caídos, tenés que aclarar que no está manchada con la sangre de la tortura, sino está manchada con la sangre de compañeros que combatieron por la patria. Bueno, pero es un tema sumamente delicado, de verdad, porque además esa mala leche de la dictadura, de entreverar además muy fresco para el pensamiento de los 70, la reivindicación, el continentalismo, la patria grande, mezclar esas cuestiones que estaban muy metidas en el sentimiento de los jóvenes, de los militantes, del pensamiento nacional, con un proceso tremendo como fue el de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿cómo poder explicarse las plazas llenas reivindicando esa llegada al territorio irredento respecto de lo que significaban esos mismos tipos, ¿no? Que habían matado y asesinado a los propios pares, contemporáneamente hablando. Sí, que aparte fueron los mismos. No es que fueron las mismas personas al mismo tiempo. Claro, no es que fueron genocidas hasta el 1 de abril y el 2 de abril de Malvinas. Fueron los mismos. Incluso estuvieron en el territorio, ¿no? Que es un tema que la Corte Suprema está negando, pero que debiera abrir ese juicio por la memoria también allí, ¿no? Sí. Aparte, digo, Astiz estuvo en la Georgia. Claro. Acosta estuvo en las islas, Menéndez, bueno, tantos otros, ¿no? Sí. Di Paola. Ahora, lo que entiendo que vos volvés a la Bulaye después de la guerra, ¿y cómo terminas cayendo en La Plata? Bueno, por esto que te decía de mi padre, que dice hay que conseguirle un laburo, tenía una hermana que trabajaba en un instituto de investigaciones de la universidad, y me consigue un puesto de trabajo en un centro de cómputos en el INIFTA, Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas. Sí. Me acuerdo todavía el nombre. ¿Y vos no habías hecho un recorrido todavía educativo? ¿Habías terminado la secundaria? Yo había terminado la secundaria y había empezado la licenciatura en astronomía en la Universidad de Córdoba.
cuando salí de la guerra, la única certeza de lo que había cambiado era que no quería saber más nada con la ciencia exacta. No quería saber más nada de la abstracción, que para mí me parecían las matemáticas. No tenía ninguna vocación, pero sí me gustaba escribir, siempre había escrito, hablaba en los actos, ¿viste? Recitaba poesía, ¿viste? Era el jetón del micrófono. Y entonces dije, bueno, estudiar tengo que estudiar, porque tenía ese mandato familiar, ¿viste? Y bueno, y el día que cerraban las inscripciones, el 20 de diciembre del 82, pregunté, estaba en el medio de la plaza, pajuerano de afuera, me perdía. Le digo, ¿qué me queda más cerca? 6 y 48, la licenciatura en letras, o 44, 8 y 9, periodismo. Y me decía, periodismo está ahí en la esquina, humanidades está más allá. Claro. Y me inscribí en periodismo, esa fue mi decisión vocacional. Está muy bien, pero no te fue mal ahí. Me parece que encontraste un lugar de expresión, de trabajo, de formación, obviamente, que llega a una maduración, me parece también, ¿no? Sí. Uno a esta altura de la vida se pregunta si es maduración o solamente paso del tiempo. O vejez. Vejez, claro. O vejez, claro. No, yo pienso que sí. No me fue mal. Empecé sin vocación y después empecé a descubrir algunas cosas que eran más que escribir, que era la relación y poder preguntarle al otro por su identidad, entrevistarlo. Me interesó mucho la cuestión de las voces que no aparecían, poder ponerlas. Quizás estaba hablando de mí mismo, pero todavía no lo sabía cuando empecé. Y a partir de ahí, después descubrí, me interesó mucho la tarea docente, digamos, compartir experiencias. Tuve buenos profes, algunos no, algunos, digamos, hicimos lo posible para que se fueran los profes de la dictadura, pero tuve buenos profes que por lo menos me entusiasmaron mucho en la tarea. Y me fui quedando y empezamos a producir en condiciones, al principio en condiciones extremadamente negativas. Sí, claro. Hacíamos televisión y cuando teníamos una cámara, una JVC con mochila portátil de aquel VHS, y a la segunda clase nos robaron y rompieron todo. Entonces tuvimos que tomar una decisión, o cerrábamos el estudio y la materia, o decíamos, sigamos pensando en cómo se hace televisión, más allá de la tecnología. Después cuando tengamos una cámara la ponemos en el medio. De nuevo, claro. Empecemos a pensar en el lenguaje. Eso en 44 todavía en la facultad. 44, 8 y 9, bueno, y ahí se fortaleció mucho el tema de pensar más en los lenguajes, pensar más en el otro, no tanto en uno y agarrado a la propia tecnología. Y eso, como pasa con muchas adversidades, te fortalece en el lugar, te fortalece en la identidad, te fortalece con los compañeros. Y se transformó en mi lugar en el mundo, si querés, en tanto laboral, pero también formativo y proyectivo, ¿no? Claro. A partir de ahí empecé a proyectarme en mí mismo. Hay una pregunta inevitable acá. Durante ese periodo de formación y esa lucha que hay que dar, siempre peleando con presupuestos y demás, afloraba Malvinas como objeto de investigación, o como catárticamente hablando, aparecía. Mira, fue el 2 de abril del 85, yo terminé mi primer carrera en diciembre del 85. El 2 de abril del 85 venía del laburo, yo no había hablado de Malvinas nunca más, ni en mi familia, ni con mis amigos, ni me había encontrado con mis compañeros de la guerra. El 2 de abril venía buscando, estaba en TEL todavía, no había celulares y todo eso. Venía buscando un teléfono para llamar a mi vieja, que es el cumpleaños el 2 de abril. Mira, entonces la venía buscando y venía medio así, y me encuentro en Plaza San Martín con un semieje, un acoplado, donde arriba había un tipo con un micrófono, con una camisa verde, como la de la Colimba, y jeans. Pelo largo, y hablaba de las consecuencias de la guerra. Era el entonces presidente del CECIM, Fernando Magno, y que hablaba de cosas que de repente me sentí identificado. Entonces pregunté, bueno, estos son los excombatientes. Yo soy excombatiente. ¿Y vos de dónde sos? Claro, nadie me conocía. Claro. Tuve que pasar los procesos en aquel momento
los servicios de inteligencia nos tenían infiltrado por todos lados, sí, entonces claro. me chequearon que no lo fuera, hasta que descubrieron que no. Y a partir de ese momento, la verdad es que, visto en perspectiva, no paré de hablar nunca más de Malvinas. En ese momento, yo estaba terminando la primera carrera y empecé a entrevistar excombatientes. Hicimos un programa de radio, en una radio mucho más precaria que esta y con unas cámaras mucho más precarias que las que hay en este momento acá, preguntándole a algunos excombatientes sobre algunas cuestiones referidas a la guerra. Después mi tesis de licenciatura, la segunda carrera, se llamó Malvinas, Comunicación y Nación, y ya no tenía que ver solamente con la experiencia de la guerra, sino los medios de comunicación. Entrevistamos ahí a 90 periodistas, desde Casanseu a Grondona, desde Neustadt a Llamas de Madariaga, y salió la primera tesis sobre eso. Después empecé a dirigir proyectos de investigación que tenían que ver no ya con el tratamiento de la información en Malvinas, sino con algunas cuestiones que tenían más que ver con la guerra en general, con los conflictos bélicos, con los conflictos originados por el colonialismo o el imperialismo en América Latina. Así que, mi recorrido actual tiene que ver con cómo recuperar Malvinas, no ya desde lo histórico, sino recuperar Malvinas en tanto metáfora de políticas soberanas, ¿sí? De una soberanía que no tenemos y que quizás la podemos volver a tener, pero ya no, evidentemente, por una acción bélica. Por la fuerza, claro. No lo vamos a hacer. A todo aquel que lo piense, yo le recomiendo ir a la base de Mont Pleasant en Malvinas y darse cuenta que no va a ser posible. Lo digo por experiencia directa. Pero sí para pensar que se puede pensar pensar y ejecutar unas políticas que empiecen a generar condiciones para que la relación de fuerzas que hace que Gran Bretaña tenga las Malvinas para uso propio y exclusivo, al menos estén más equilibradas, por supuesto no como Argentina, sino como bloque de países, pero pensar Malvinas como metáfora de eso puede tirar de políticas para que esto se ordene de alguna manera mejor. Está bien, ya vamos a tomar los temas que despegan de ahí, pero antes quisiera que me cuentes, vos eras un tipo joven, aplicándole, está bueno eso de era. Como no, en ese momento, prácticamente un tipo que se acababa de recibir y automáticamente se encuentra con la posibilidad de hacer docencia, de empezar a investigar en una generación prácticamente pares, pero que no había pasado por la experiencia de Malvinas, a lo mejor siendo muy chiquitos los estudiantes. ¿Qué tipo de receptividad hubo allí? ¿Hablabas a la nada o había una contención de ese discurso que acompañaba la actividad pedagógica? El 83, 84, 85 fue desde ese punto de vista un despertar de todo, digamos. Los procesos de libertad custodiada, pero libertad al fin, afloraron por todos lados. Y Malvinas para la sociedad argentina fue un episodio que aún hoy es muy difícil de explicar en las razones por las cuales terminó habiendo una guerra. Y cuando digo la sociedad, digo hasta mi propia familia. Yo algunas veces, nada metafóricamente, me lo he preguntado como padre ahora, y le he preguntado a mis padres entonces, ¿cómo es posible que me dejaron ir a la guerra? ¿Cómo es posible que la guerra de Malvinas pudo suceder en esta Argentina? Si no encontramos la respuesta a esto, puede ser que, digamos, se generen condiciones similares, no para volver a Malvinas, pero sí para que haya alguna opción que termine siendo parecida. Entonces, pero lo que pasó efectivamente es que todos tenían algo por decir y la dictadura dejó muchas víctimas en muchos campos. Claro. Mucho más el impacto del impacto de esa figura que la Argentina le
le prestó al mundo, que es la figura de los desaparecidos. Entonces, y Malvinas era una cosa rara, tenía una mezcla de lo militar, esto de lo patriótico, lo reivindicativo, el tipo que... Sí, había... No era fácil digerirlo comparado con la otra tragedia, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, siempre lo que pasó es que a mí me cuidaron mucho personalmente. Mis compañeros siempre fueron extremadamente generosos y amables en el tratamiento, me han contenido en crisis puntuales que pude haber tenido. Recuerdo cuando salía de ver la película Los chicos de la guerra en el año 85, la de Bebe Camín, que, bueno, era una película que si uno la ve en perspectiva hoy parecía una cosa de niño, sin embargo a mí me puso frente al tema ahí. Me acuerdo saliendo del Cine 8 ahí en calle 8, 50 y 51, y en el medio de dos autos me agarró una crisis de llanto, de angustia, digamos, y en ese momento me encontré con dos compañeros que no entendían nada y me bancaron y mucho más con el tema Malvinas. Bien. Entonces siempre hubo muchísima contención, muchísima. Aún en los forceps que quizás yo hacía a veces por meter el tema Malvinas a lo que diera. Claro. A lo que diera. Ya exageradamente. Hacíamos grupos de trabajo. ¿Sobre qué tratamos? Malvinas. Claro. Y eso, bueno, banquémoslo al hombre. Pero la verdad es que siempre hubo muchísima comprensión, aún de algunos que podían tener y tuvieron posicionamientos políticos e ideológicos opuestos. Siempre hubo mucho respeto, no solo en lo personal, sino en general para los ex soldados ha habido muchísimo respeto, en algunos casos tocando el límite de la lástima o de la conmiseración. Pero bueno, bienvenido antes de la represión. Antes del ocultamiento y la represión siempre es bienvenido, aunque más no sea desde ese lugar que también es bastante, si bien es precario, es atendible desde el desconocimiento, de la forma difícil de explicarlo, ¿no? Esto que decías antes. Y aparte, ¿cómo te relacionás? Digamos, mi familia, yo tengo un episodio muy, muy puntual. Entre Navidad y Año Nuevo del 85 yo vuelvo a mi pueblo, a la familia, y viene a cenar mi vecino Daniel Noel, el perro Noel, que estuvo conmigo en Malvinas. Que él estuvo en ejército, yo en Marina, no nos habíamos visto más. Viene a cenar, 28 de diciembre del 85. Familia citana, éramos 30 en la mesa, y nos ponemos a charlar con el perro a 5 metros. Y sí, ¿te acordás esto? ¿Te acordás esto otro? Sale el tema de Malvinas rápidamente. Y nos ponemos a charlar y como una hora después salimos de la campana de vidrio que estábamos los dos. Desaparecido estaba, pero había desaparecido. Claro, digamos, ¿no? en ese diálogo no estaba. Y ahí me doy cuenta que mi vieja, que cuando habíamos empezado, acababa de levantar estaba con una pila de platos así, para llevárselos a la cocina para lavarlos. Una hora después estaba con los platos así, digamos, ni los había puesto arriba de la mesa para no hacer ruido, pero se había quedado escuchando algo que nunca había escuchado hasta ese momento. No habías contado, claro. Jamás, y tampoco me había preguntado. Y después, con el tiempo, una vez le pregunto, ¿por qué no me preguntaban ustedes? Y pensamos que te iba a hacer mal. Y mi vieja me dice, ¿vos por qué no contabas? Y pensaba que les iba a hacer mal. Eso también es una explicación. Claro, sí. Porque ahí no hubo ninguna perversión, ninguna censura maligna, sino fue muy humano. Es un silencio hasta protectivo, digamos, absolutamente, ¿no? Para no horadar o reabrir heridas, andás a ver, ¿no? Son parte de la condición humana. Así es. Bueno, hay un trabajo, hay una actividad profesional, hay una actividad docente y hay un regreso a Malvinas tuyo, pero además con, si no me equivoco, con descendencia, porque es bueno señalar, más allá de, sí, tomando en cuenta decisiones de Estado, que a mi juicio se retoma el tema de Malvinas con mucha fuerza, reclamando por el diálogo, por la recuperación soberana, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y me parece que se asentó un poco más sobre el mandato de Cristina, los dos mandatos. Allí, obviamente, hay que tomar en cuenta posiciones ultramontanas que la Argentina sostiene, pero que son parte de los 200 años, ¿no? De los 2 siglos de vida como patria, como país,
pero hubo un silencio grande de casi 20 años y se retoma el tema. ¿Eso acompañó la prédica, el encuentro de los excombatientes, la reivindicación del rol de los chicos argentinos, de los 600 y pico de muertos? ¿Acompañó eso? ¿Sumó solidaridades desde otro lugar? Digamos, hay una cosa que, solamente un matiz, digamos. De Malvinas, yo te diría, desde el 15 de junio del 82 hasta el 9 de diciembre del 2015, tomando los grandes diarios argentinos, todos los días hubo una noticia. Ajá. Pero todos los días de los 30 años. Ajá, mira. El tema era qué noticias. Claro, ¿sí? ¿Qué se contaba? ¿Qué se contaba? ¿Qué quiso hacer Menem con las Malvinas? ¿Qué quiso hacer, qué pudo, qué quiso hacer Alfonsín? Etcétera. Hablar de soberanía sobre Malvinas empezó a hablar Néstor y luego Cristina, digamos. Pero no, al menos nosotros coincidimos en esa postura, porque no fue de soberanía en términos abstractos y puntuales. No era tener 11.718 kilómetros cuadrados de roca y turba, que son las islas, sí, sí, sino pensar en una cosa sobre lo que es la soberanía, es la posibilidad de decidir por uno mismo dentro de los límites de un territorio, sí. digamos. Ahí agrego el factor patria grande, ¿no? Que es un concepto que se acomoda rápidamente en ese discurso. Por supuesto. Pero aparte es que un pueblo decida sobre sus territorios, claro, y sus bienes, claro. No solamente sobre este pequeño, porque hubo un episodio que casi logra. Menem estuvo a minutos de lograr la bandera argentina sobre Malvinas, a minutos. La pregunta que había que responder era a qué argentino iba a pertenecer, claro, y qué simbolizaba esa bandera sobre Malvinas. Había entregado todo. Claro, entonces la bandera esa era un trapo, un trapo insignificante, que no simbolizaba sin valor alguno ninguna posibilidad de decidir. Otra cosa es, en aquel momento, me acuerdo, a un compañero le hicimos un reportaje y le preguntábamos si había que tomar las Malvinas. Y decía, mira, antes que tomar las Malvinas, tomemos el microcentro, decía. Y después vamos a las Malvinas, porque si no tomamos el microcentro, capaz que las Malvinas. Claro. Bueno, Néstor empezó hablando de Malvinas, pero también empezó hablando de soberanía nacional, sobre los recursos, sobre los bienes, sobre las empresas del Estado, la recuperación del trabajo, la perspectiva de la patria grande nuestroamericana, digamos. Entonces, eso empezó a simbolizar una cosa que nosotros adherimos y mucho, que tiene que ver con las políticas soberanas, dentro de las cuales Malvinas es una reivindicación que por supuesto es querida, es específica, pero que no es el eje de la política, sino que lo soberano de la política es el eje, y Malvinas en todo caso será una consecuencia deseada, por supuesto, todos tenemos nuestro corazoncito, pero no es lo principal. Volviendo al principio de la pregunta, yo no quería volver a Malvinas. No quería volver. La verdad es que no quería. Empezaron a surgir los viajes, la posibilidad de volver. Primero no quería, lo disfrazaba de no quería volver a Malvinas porque me iban a sellar el pasaporte, qué sé yo. Hasta que un día me lo pregunté seriamente y dije, yo no quiero volver a las Malvinas, a esas Malvinas. Mis Malvinas son otras, digamos, los que cayeron, es otra memoria. Volver a ese lugar, y puse una condición que era, bueno, voy a volver si volvemos juntos, ¿no? Y sí pueden ir los chicos, ¿no? Mis hijos. Siempre nosotros tuvimos un funcionamiento gregario, digamos, éramos excombatientes, nuestros hijos, nuestra familia, claro, juntábamos, comíamos, militábamos. Y nuestros hijos se criaron como hermanos de Sagrey, digamos. Muchos de ellos todavía hoy me dicen tío, digamos, que, por supuesto. Bueno, y un día los compañeros levantaron la apuesta y me dijeron, bueno, vamos con los chicos. Vamos. Bien. Si esa era la condición, vamos. Me hicieron trampa una noche, un martes a la noche, y primero llamaron a mis dos hijos, Manuel y Camilo, le dijeron, che, vamos, Malvina. Sí. Decile a tu viejo. Convencer a los viejos. Claro. Bueno, me llamaron, yo no me tenía que convencer, ellos ya deciden sobre mí, digamos. Sí, claro. Bueno, y fuimos.
Hubo muchos viajes de combatientes a las islas, digamos, este fue el nuestro, digamos, y cada cual puede contar una experiencia. Hay a muchos que les sirvió para cerrar su historia, para darle un vuelco. Bueno, nosotros fuimos 18, 7 combatientes y 11 hijos. Y decidimos ir no solamente de lo que no peyorativamente le llamamos el turismo bélico, digamos, no peyorativamente. Hay algunos que van a su posición, hacen. Pero nosotros nos propusimos junto con ellos tratar de entender, estudiar en los lugares, prepararnos, leer la historia del lugar, saber quiénes habían caído y por qué, cómo había sido la historia posterior de esos los que habían estado ahí. Y fue un viaje, fue de 7 días, pero de una densidad muy concentrada, muy fuerte, fue una experiencia colectiva muy fuerte, en donde después, producto de eso, yo escribí un libro que se llama Viaje Malvinos, y que al menos la figura que encontré era que en ese lugar fueron hijos padres y nosotros padres hijos, ¿no? Claro. Porque hubo muchísimos momentos en los cuales ellos nos cuidaron a nosotros en el medio de viste, con los recuerdos te atacan así, por supuesto, arteramente. Claro. Una noche pernoctamos en el London, yo no había estado en el London, pero mis otros 6 compañeros sí. La noche en el London es una experiencia muy fuerte, porque yo soy ateo, no creo en nada, soy un hereje total. Por supuesto no creo en fantasmas, ni las brujas, ni nada. Y sin embargo, la noche del London te hace venir. Te la hizo sentir, claro. Y por lo menos un par de dudas te atacan. Porque era la noche en el London fue la noche del 9 de junio y del 10 de junio del 82 fue el ataque final, donde cayeron muchísimos. Y nosotros estábamos. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se hace noche ahí en campamento? Campamento no autorizado. Lo tenés que hacer en contra de todas las autorizaciones. Hasta nuestro viaje había cierta permisividad. Lo que pasa es que nosotros en nuestro viaje izamos la bandera argentina. Y la dejamos ahí, se la mandamos al mundo. A partir de ese viaje, no te dejan llevar más banderas. Cambiaron las reglas de juego. Apretaron más, a nosotros nos siguió siempre primero un personal militar, después unos de civil. Sabían todo lo que hacíamos, se dieron cuenta rápidamente que no íbamos a invadir las Malvinas. Por supuesto, claro. Sobre todo por el estado físico de algunos, no el mío. Pero sí, lo simbólico a ellos les sigue pegando y mucho, y cuando izamos la bandera y la mandamos al mundo a través de las redes, los isleños pusieron el grito en el cielo, hubo una apelación de Cancillería fuerte, pararon los viajes durante un tiempo. A 3 de nuestros hijos los pusieron en la lista de criminales buscados que no pueden volver a las islas. Tienen razón. Sobre todo en el caso de esos 3. Pero lo hicieron en función de. Qué bárbaro, ¿no? Sí, está es muy fuerte para ellos la necesidad de justificar ese lugar, que no es unas islas perdidas en el Atlántico Sur, sino es un lugar donde está la base más grande de ultramar. Claro, efectivamente, donde, mira, cuando llegas a Mont Pleasant, que es el aeropuerto militar operativo, hay uno civil más chico, el viejo de Puerto Argentino, Port Stanley, la base naval de Mont Pleasant está a 180 kilómetros a 120 kilómetros de Puerto Argentino, Port Stanley. Cuando llegas, hay una parte militar del aeropuerto, una parte civil, donde desembarcan los civiles. Tiene un cartel que dice: esta base, para los que llegan, no la pueden ver los que están de adentro, la ven los que llegan. Dice: esta base tiene la capacidad operativa de poner 2.800 soldados en 48 horas en cualquier parte del continente americano. Es decir, te avisan cuál es su objetivo. No avisan que se van a defender. Lo que puede pasar. Lo que puede pasar, y te lo dicen con una contundencia, porque la base de Mont Pleasant, vos conocés el damero de la Ciudad de La Plata, el tamaño de la Ciudad de La Plata. La base de Mont Pleasant es más grande que el damero de La Plata.
cuando ves los galpones y ves la cantidad de metros cuadrados, ves los arsenales, ves los hangares de los aviones. Estamos hablando 5 por 5 kilómetros, una cosa así. Debe tener aproximadamente 9 por 17 kilómetros. Eso corrobora, lo digo como una digresión, corrobora que es más importante el asentamiento militar que la cantidad de habitantes radicados en la isla, efectivamente. Civiles hay 4.000 y son 4.800 soldados. De los 4.000 civiles, 2.000 son ciudadanos de Gran Bretaña, Kelpers, y 2.000 son de 40 otras nacionalidades. Instalados allí, claro. Son los que les dan servicios. Los 2.000 británicos, todos son millonarios. Millonarios de verdad, digamos, porque ellos tienen Thatcher en reconocimiento. Thatcher era la esposa del dueño de la FIC, de la Falkland Company. Claro. Cuando termina la guerra, años después, ella va y les da derechos sobre las regalías, le da acciones sobre las regalías de pesca y de explotación de minerales. La explotación de minerales todavía no se hizo nada, pero sobre la pesca, las licencias de pesca en el Atlántico Sur las da solamente la Falkland, las da esta compañía sobre la cual hay producidos, y es el lugar donde mayor pesca en el mundo hay. Por ejemplo, datos que nosotros nos enteramos ahí dichos por ellos, el 80% de los mariscos que se consumen en España son de Malvinas. Pescados ahí. Es decir, cuando vas a España y decís que rico los mariscos, son argentinos. Uno piensa en el Cantábrico, piensa en esas cosas. Claro, vienen de ahí. Entonces, digo, claro que es muy importante la base. Es una base que en capacidad de electrónica y de comunicaciones es una de las bases más avanzadas de la Tierra, en donde tienen una interconexión satelital inimaginable para nosotros. Y donde por supuesto tienen ese asiento, les da una perspectiva sobre la Antártida, la mayor reserva de agua digamos potable. Que es un punto sumamente estratégico hacia el Atlántico, hacia todos los océanos, hacia la Antártida y hacia el sostenimiento insólitamente prolongado en el tiempo de un enclave colonial, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Sí, y también de una interconexión con las 50 bases que entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña tienen en el continente sudamericano. Sí. Es decir, ellos tienen una conexión, no tienen problemas de conectividad de Internet entre la base del qué sé yo, el Comando Sur colombiana, o Hawái en el Pacífico o la Mariscal Estigarribia en Paraguay. Carlos, ahí dijiste una frase muy interesante que me parece que hay que retomarla, está desde el oficio, turismo bélico, que también lo hizo la televisión, lo hicieron los medios argentinos, claro, como una forma de ver superficialmente para que no discutamos el fondo, ¿no? Banalizar. Encontrar la suela de la zapatilla flecha, todas estas cosas que recordamos. Claro. ¿Hubo algún trabajo, tenés presente, si hubo algún trabajo un poco más profundo que esa superficialidad para contarle a la Argentina hacia adentro lo que realmente significó el fondo de Malvinas y de los excombatientes? No, hay jirones. Algo de la experiencia histórica de los 74 días, serio, algo está en el informe Rattenbach, que fue las propias Fuerzas Armadas diciendo qué pasó sobre sí mismas. Algo en el libro de Cardoso, Kirchner y Van der Kooi, Malvinas, la trama secreta, 3 periodistas de Clarín, pero que en aquel momento fueron, al menos, bueno, ahora sabemos que tenían muy buenos contactos en la embajada americana, digamos, pero tuvieron noticias de ahí. Claro, tuvieron información privilegiada. En ese aspecto es interesante leerlo. Por supuesto no vas a encontrar ninguna autorreferencialidad crítica a la presencia de la prensa y a la actitud de la prensa en ese momento. Hay algunas publicaciones que se hicieron desde algunas organizaciones de excombatientes en relación con, por ejemplo, el CEMID, el Centro de Militares por la Democracia, que empezaron a relacionar esto de el agua, el acuífero guaraní, con las democracias tuteladas. Y ahora, después de Viejo Artistas, digamos, estamos concentrando en una nueva institución que se llama el Instituto Malvinas,
que en realidad se llama Instituto de Investigación, te lo digo todo lo largo que es, pero habla de lo que es Instituto de Investigaciones, Desarrollos, Transferencias e Innovaciones Productivas en Políticas Soberanas, Malvinas. Ajá. Ese instituto lo creó la universidad en convenio con el Centro de Excombatientes. La Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata, perdón. En convenio con el Centro de Excombatientes, y lo asentó en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Ingeniería tiene todo un desarrollo de fierros, satélites, lo aeronáutico, claro, las baterías de litio, cosas que tienen que ver. Vital para esto, claro. Totalmente. Bueno, en ese instituto lo que estamos haciendo es tratando de alojar todas las investigaciones duras, por decirlo así, profundas, claro. Que traten de poner en perspectiva lo que fueron los 74 días, que si no la ponemos en perspectiva, rápidamente pasa esto que vos decías, la banalidad de hacer la decisión de un borracho o salvar el gobierno de la dictadura, cuando en realidad fue una decisión muy coherente con lo que empezó el 24 de marzo del 76. Sí, por supuesto, efectivamente. Coherente integralmente, digamos, en donde los seres humanos éramos bien de cambio, digamos. Bueno, sigue siendo eso igual, porque si hay una de las cosas que cierra perfectamente en estos modelos neoliberales es no contabilizar a la gente como gente, sino como número, ¿no? Por supuesto. Y siendo útiles para... Irrelevante en otras cosas, claro. Se ha recuperado eso. Es muy bueno el dato y lamentablemente reaparece, se reflota. Contame un poco los chicos en Malvinas, contame un poco la reacción esa, porque también para ellos era cerrar un circuito que habían recibido oralmente, la narración, alguna que otra foto. Sí, y que en general nuestros hijos... A nuestros hijos les tocó la mochila de Malvinas, sin elegirla, sin pensarla, sin poder desecharla, digamos, eran nuestros hijos, digamos, llegaron a nuestras casas, claro. Nos conocieron en lo cotidiano, es decir, no nos conocieron en la faz pública, que uno a lo mejor ahí se pone otra careta, te conocieron, digamos, se comieron las violencias, se comieron los silencios, se comieron... Los sueños, ¿no? Las pesadillas. Totalmente. Bueno, eso era para ellos Malvinas, es decir, Malvinas era... Realmente es un tema traumático para los hijos, para las familias. Desde esa perspectiva, que ellos hayan querido acompañarnos, no en el viaje solamente, pero a lo largo de la historia, ha sido de una madurez extraordinaria, mucho más maduros que lo que nosotros podemos haberle aportado. Sí. El momento del viaje, ellos también tenían una gran expectativa, pero era diferente de la nuestra, absolutamente diferente. Que nos preguntaron cosas que no entendíamos por qué nos preguntaban, nos volvieron a preguntar por lo cotidiano de la guerra, cosa que nosotros habíamos intentado retirarnos del frío, del hambre, para tratar de explicar la guerra. Lo volvieron a preguntar, pero lo preguntaban desde otro lugar, lo preguntaban desde el frío que ellos mismos estaban sintiendo en ese momento, lo preguntaban desde las nuevas condiciones, lo preguntaban desde su misma edad, que era la edad que nosotros teníamos cuando estuvimos en la guerra. Digamos que rehumanizaron ese relato. Absolutamente, pero también lo repolitizaron, es decir, lo pusieron en un espacio de lo público de una manera diferente de lo que nosotros lo poníamos. Miraron cosas diferentes, dialogaron con algunos británicos que están en las islas y que son los que se prestaron algunos diálogos, poquitos, pero algunos diálogos. Y también nos pusieron a nosotros en perspectiva histórica hacia el pasado y ellos mirando hacia el futuro. En algún momento de una de las discusiones, de una de las noches, tuvimos muchísimas conversaciones colectivas, nos sentábamos, charlábamos, salían preguntas. No teníamos tele, no teníamos celulares, estábamos ahí, ¿no? Estábamos muy concentrados y decían, bueno, nosotros tenemos que tomar decisiones porque sobre Malvinas, decían ellos, porque ya tenían entre 20 y 30 años, tienen entre 20 y 30 años, y empezaban, bueno, nosotros vamos a tener que decidir qué hacemos en el futuro con Malvinas. ¿Nos interesa o no nos interesa? Y eso es muy interesante. Desembocamos, bueno, vos con el relato en algo que es para mí fundamental, porque en estos días de los 40 años del golpe, si hay algo que uno destaca, por ejemplo, de la lucha de abuelas y de madres, es la transferencia a las generaciones que siguen del sostenimiento y la reivindicación de estos sucesos, ¿no? Y me parece que es muy importante que haya ocurrido no solamente el viaje, sino lo que va a venir después, porque seguramente ya le debe haber despertado
ese cierre, digamos, con el escenario real, algún camino, y contame si esto existe, para empezar a difundir, a debatirlo, a instalarlo también en esa generación de tipos que miraron Malvinas sin desangeladamente, digamos, ¿no? Sin importarle la distancia, ni desde las resoluciones de la ONU, ni el dolor que se vivió. ¿Cómo están los pibes después de ese viaje? Bueno, todos ellos están en el Instituto Malvinas. Ah, mirá. Todos. Ajá. Están, digamos, no les pagamos. Activos, ¿no? Activos, sí, están activos y manejan cosas y disponen otras. Y digamos, juntando esto de los 40 años y los 40 años de la dictadura, 34 de Malvinas, hicieron una campaña comunicacional diciendo la dictadura también fue Malvinas y Malvinas también fue la dictadura, que no fue un juego de palabras, sino son dos ideas fuertes, porque porque ellos sí juntaron lo que a nosotros nos fue muy difícil de juntar, que es juntarnos como víctimas de la dictadura, pero también juntar una misma memoria sobre lo que pasó. Desde esa perspectiva ellos lo construyeron, lo protagonizan, dialogan generacionalmente con agrupaciones políticas estudiantiles, con agrupaciones sociales, y ya han asumido, por supuesto, no hablan de las anécdotas que nosotros hablamos, hablan de lo que va a venir, de las propias, porque ellos deben haber ahí cosechado un par de anécdotas para pero digamos, el impacto en el cementerio de Darwin, las 236 cruces que están ahí, es un impacto absolutamente diferente. Para nosotros el impacto es ver el nombre o pensar en el NN que está ahí y cómo lo identificamos. Y para ellos fue toda una discusión sobre la trascendencia de la vida y la importancia de preservarla aún en una guerra. Para nosotros el tema de la identidad era central. Para ellos el tema de la identidad es un componente, pero la verdad es que quieren resolver otras cuestiones. Así que nada, ahí más que transferencia hay una transformación seria, muy interesante y que felizmente no depende de nosotros. Y no inducida por lo que veo, ¿no? Porque acá vino producida por ellos mismos. No. Es un dato interesantísimo. Si hay inducción hacia el pasado, y ellos están mirando al futuro, ¿no? Sí, está claro. Hablando un poco de lo que estos días pasa y lo que ha pasado en la Argentina con la reinstalación de un modelo liberal, para llamarlo suavemente, porque no sabemos cómo va a seguir desarrollándose. Hay un dato chiquito, pero que viste que los viejos que estamos en este negocio pescamos así por de formación profesional. Zarpó la fragata Libertad. Y hay una suerte de bitácora electrónica por web para seguir el recorrido que está haciendo el barco escuela. Y Malvinas aparece como Falkland. De hecho, por el Ministerio de Defensa de este país, de la Argentina. ¿Qué significa eso para un tipo como vos, que además es un hombre de medios, estudioso de los medios, docente? ¿Qué significa que aflore esta cosa de tanto en tanto? Es muy coherente. Digamos, por ejemplo, en la Marina Argentina, los uniformes, las insignias, son la copia de las insignias de la Armada Británica. Si vos ves todos los uniformes de la Armada Argentina, tienen una cinta negra de luto. ¿Sabés por qué es eso? No. Porque se conmemora el luto por la muerte del almirante Nelson, el jefe de la escuadra británica. Entonces es muy coherente, digamos. Las Fuerzas Armadas Argentinas, la Marina en particular, pero las Fuerzas Armadas Argentinas han sido de una, lo voy a decir en términos lo menos brutales, civilizadamente, para que esto pueda ser retransmitido, han sido de una obsecuencia, de un alineamiento, de una cobardía, de un chupamediismo extraordinario, que esto es coherente. Digamos, hubo unos momentos, es decir, hubo unos 12 años en los cuales el mapa de Malvinas se llamó Malvinas, en donde se recuperó el mapa bicontinental que se había puesto en el año 49, en la Constitución del 49. Se pensó en vinculación del territorio con las islas. Esos fueron 12 años. La historia argentina habla de una continuidad
de los historiadores, de los académicos, de los militares, de la cúpula eclesiástica, de los empresarios, en donde el modelo es un modelo que no es solamente agroexportador. Ellos realmente se hacen pis encima por ser británicos. Algunos se corren un poquito a Francia, ¿sí? Por el perfume, las carteras, y otros, pero no son los de los de la élite intelectual, piensan en el modelo de Estados Unidos, pero nunca jamás van a pensar querer ser como un boliviano soberano, o como un venezolano, o como un colombiano, o como un paraguayo, o como un uruguayo. Nunca jamás. Es más, aceptan livianamente la imposición de desunión que han hecho entre los pueblos argentinos y chilenos, diciendo los chilenos son la peor escoria. No, Pinochet es la peor escoria. Claro. Videla es la peor escoria. Claro. Digamos, los pueblos no son, no son eso. Entonces, que aparezca la fragata Libertad en el mapa, pero que el mapa que tiene la fragata Libertad, o para seguirla aparezca Falkland, es muy coherente. Por supuesto que yo no es que tengo la piel de pato, digamos, que me produce un profundo asco, pero es un asco que intento desalojarlo desde lo epifenoménico, y trato de entender por qué vuelve a ser posible. Y bueno, vuelve a ser posible porque nos han ganado al menos esta batalla. Claro. Hay que seguir construyendo, retomar algunas banderas y, por supuesto, por más que esto vaya en contra de mí mismo, no se debe permitir volver a ser eje en Malvinas o en alguna causa en particular. Hay que pensar la nación entera. Claro. Si no pensamos la nación entera, si volvemos a pensar que, o alguien pone a pensar Malvinas, pongamos la bandera en Malvinas, pero estamos entregando el litio. Claro. Si sacamos la base de Mont Pleasant, pero hacemos la base en el Chaco, como se quiso hacer, no estoy hablando de ninguna metáfora, estoy hablando de cosas concretas, la verdad es que Malvinas va a ser un nuevo chupetín, que a lo mejor algunos de nosotros, en lo económico, termina siendo beneficiados, pero yo no quiero ser beneficiado de eso. La verdad no lo quiero ser, no quiero ser una isla, no quiero... quiero, digamos, hermanarme con otros. ¿No? Además, una solución colectiva que excede incluso las fronteras de esta nuestra nación. Por supuesto. Con los pueblos hermanos. Hay un cipallismo obsceno. En esta cuestión que yo creo que describiste perfectamente. Y detrás de esto, bueno, viene la pregunta, que no la vamos a resolver ni vos ni yo en un programa de radio, en una entrevista, pero hay puntos de partida que permitan pensar que una Argentina pueda proteger sus riquezas, incluyendo Malvinas, en un conjunto de cosas, porque cuando vos haces el discurso de Malvinas, la estás aislando a Malvinas de la Argentina. ¿Hay posibilidad? Mirá, yo creo que se sentaron algunas bases que son bien interesantes. Cuando Cristina crea el programa Pampa Azul, que parecía un nuevo nombre. Casi poético, ¿no? Claro, un nuevo nombre, pero la verdad es que, digamos, recogió algo que muchos pensaron y pensábamos, que era que ahí hay una riqueza abandonada, expoliada por otros que sí lo observan, sí ven más abajo de la superficie y todo lo demás. Y eso empezó siendo... No lo podemos explotar comercialmente porque del otro lado están los coreanos, los japoneses custodiados por las torpederas británicas. Bueno, pero podemos avanzar en algunos procesos, que es, por ejemplo, estudiar, que es, por ejemplo, consolidar, cambiar cabezas de qué hay ahí y de a quién pertenece. Aliarte con... que le salga un poquito más caro la explotación. La decisión que tomó la UNASUR de no prestarle los puertos fue una decisión que parecía una pavada, pero fue la primera vez que se tomó, y eso le significó a los británicos duplicar el presupuesto destinado a Malvinas, porque tenían que parar en Sudáfrica. Claro. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, es una casa amiga, nos gusta hablar de estas cosas con colegas, con
compartir estos temas, y gracias por la experiencia Malvinas, y por la tranquilidad de que la sucesión está garantizada, Carlos. Eso es lo que es lo que hace tener sentido el presente. Gracias por estar en la radio.